Sánchez, la compañera María Morera, Priscila Romero, em, doña Rosa Matos Espinosa, Roxana Rodríguez Araya, Walter Peraza Padilla y Jensi Vargas, que son, como repito, mis compañeros de comisión. También nos acompaña el personal administrativo que nos sirve de apoyo, Yasmín Miranda y Diana Granados. Antes de iniciar, les comento que este webinar está siendo grabado y será colgado en el canal de YouTube de la comisión para que puedan acceder a él en cualquier momento. Y un par de notitas por ahí. No van a poder hacer uso del chat, pero todas las preguntas que necesiten hacer van a poder hacerlo mediante la herramienta preguntas y respuestas. Para poder habilitar esta opción, si no la tienen habilitada ya, deben ir al menú más, que es una ruedita con 3 puntitos, ¿verdad? Darle clic ahí, que tiene que estar en la parte inferior derecha del Zoom. Dar clic ahí y ahí viene la opción preguntas y respuestas o si está en inglés el Zoom, Q&A. Simplemente lo habilitan y ya podrían hacer ahí la pregunta que necesiten hacer, ¿verdad? Y mis compañeros van a estar durante la presentación respondiendo las preguntas que ustedes hagan. Sin más demora, entonces iniciamos. Bien, lo principal ahorita es determinar o comunicarles, como ya fue publicado anteriormente, el periodo de recepción de solicitudes para ascensos, que va a ser del 25 al 27 de mayo, de las 8 de la mañana del 25 de mayo a las 5 de la tarde del 27 de mayo va a estar el sistema habilitado para que ustedes ingresen sus solicitudes. Este periodo es únicamente para solicitudes de ascensos o asignaciones salariales. Lo menciono porque nos han llegado muchas preguntas que se incluye beneficio para profesor 2, beneficio para doctorado, dedicación exclusiva. Bueno, hay algunos que ya se ejecutaron y hay otros que estarán para en el segundo ciclo. Entonces es únicamente para ascensos o asignaciones salariales. Y toda solicitud que el personal académico vaya a enviar tiene que regirse por los lineamientos que se establecieron en la instrucción respectiva. Más adelante voy a mostrarles la instrucción porque en la instrucción se dice cuáles son los pasos que tienen que seguir para poder generar su solicitud y muy importante porque siempre hay problemitas precisamente por fallos en este aspecto. ¿Qué documentos tengo que subir para que cada atestado que voy a presentar pueda ser evaluado? Entonces, eso es importante que se tome en cuenta. Más adelante vamos a estar refiriéndonos a esa instrucción. ¿Cuáles son las categorías del régimen de carrera académica que están en vigencia? Bueno, el profesor instructor académico, profesor 1, profesor 2 y catedrático. Nada más. Es importante que todo el personal académico de la universidad sepa que la categoría de profesor 3 que fue incorporada en el reglamento en diciembre del 2024 aún no está vigente. Este año todavía no se van a recibir solicitudes para esta categoría y así dispuesto en el reglamento y también el Consejo Universitario, precisamente en la sesión que tienen hoy, sacará un acuerdo referido a este tema. Bien, ¿cuáles son los principales aspectos reglamentarios que tenemos que tener presentes a la hora de enviar una solicitud y esperar precisamente su respuesta? De acuerdo con el artículo 22 del Reglamento del Régimen de Carrera Académica, el trámite inicia con el ingreso de la solicitud. Para esto, yo tengo que aportar todos los atestados producidos después de la última solicitud que envíe a carrera académica. Es decir, debido al artículo 22 del reglamento, nosotros no podemos calificar ningún atestado que haya sido producido antes de la última solicitud que yo envié, independientemente de si la solicitud fue positiva o fue negativa, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro eso porque cuando nosotros les respondemos algunas
le damos respuesta a algunas solicitudes en las que no evaluamos cierta documentación precisamente porque es anterior a la última solicitud, la gente impugna sin conocer precisamente que hay una norma que establece precisamente lo que les estoy comentando. De acuerdo al artículo 23, el ascenso rige a partir de la comunicación de la resolución final del estudio. Es decir, a mí me van a empezar a pagar el ascenso a partir del momento en el que la Comisión de Carrera Académica toma la resolución y se le comunica. No es retroactivo al día en que yo ingresé la solicitud como lo era hace aproximadamente 20 años, ¿verdad? Cuando empezaba a regir el ascenso desde el momento en el que yo ingresaba mi solicitud. En este momento ya no, es más, desde hace bastante tiempo el reglamento cambió para precisamente establecer que toda solicitud que resulte positiva empieza a regir a partir de que se me comunica o a partir del momento en que la comisión toma la resolución final, ¿no? Para que se tenga claro eso. Y algo ya para meternos un poquito más en qué aspectos me evalúan a mí cuando yo ingreso una solicitud. Hay tres tipos de puntaje que nosotros sometemos a valoración para los ascensos: calificaciones profesionales, experiencia académica y producción intelectual. Vamos a referirnos a cada uno de esos tipos, ¿verdad? ¿Qué son las calificaciones profesionales? Bueno, lo, todo lo referente a grados y posgrados, bachillerato y maestría son obligatorios, ¿verdad? Entonces, es indispensable, no solo por el reglamento de carrera académica, sino por normativa institucional, que todas las personas académicas de la universidad cuenten, primero ingresado en SIGESA, el título de bachillerato, porque a partir de ahí es donde nosotros podemos empezar a tomar en cuenta los atestados que vayan a someter a consideración. Y la maestría. Si una persona no presenta una maestría o no tiene registrada una maestría, no puede someter a valoración sus atestados. Me explico un poco en este tema. Bachillerato es el grado básico que toda persona tiene que tener para que pueda someter a valoración sus atestados. Ningún atestado anterior a la fecha del bachillerato puede ser considerado por la comisión. Se los menciono porque nosotros hemos recibido montones de atestados anteriores al bachillerato, por ejemplo, el título de la escuela, el título del colegio, cursos que llevaron antes de obtener el bachillerato universitario, etcétera, que no podemos ser, que no pueden ser contabilizados. Entonces, para que no se tomen la molestia de adjuntarlos en una solicitud y estratificarlos con todo el esfuerzo que eso involucra, porque no van a ser calificados. Y la maestría también tiene que estar incluida porque es parte del reglamento de contratación laboral de la universidad. Bien, entonces, ese es el primer punto de calificaciones profesionales que nosotros valoramos. Otros estudios. ¿Qué involucran otros estudios? Ahorita cuando veamos la instrucción va a quedar un poquito más claro. Está en el reglamento, en el artículo 30 del reglamento del régimen de carrera académica se puede revisar. Pero ¿qué se contempla ahí? Todos los cursos de capacitación, cursos de aprovechamiento, etcétera, que nosotros llevemos. Y algo muy importante también que de esta modificación del reglamento que se tuvo, ahí están incluidas los trabajos en los PPA y como miembros de comité asesor de trabajos finales de graduación. Repito, estamos en el tema de calificaciones profesionales. Conocimiento de lenguas, ya sea el manejo instrumental de alguna lengua diferente a la materna, en el caso nuestro puede ser inglés, francés, portugués, etcétera, ¿verdad? O el dominio global de alguna lengua. Experiencia organizativa, que se refiere precisamente a la organización de eventos académicos. Por ejemplo, si a mí me designan como miembro del comité organizador de un simposio o de un coloquio o de algún evento de este tipo, de carácter académico, puedo someter a consideración esa experiencia para que sea contabilizada como parte de las calificaciones profesionales. Participación en PPA
y participación en comité asesor de trabajos finales de graduación. Esos 6 rubros son los que componen las calificaciones profesionales. Experiencia académica. ¿Qué se establece como experiencia académica? Es toda experiencia en educación universitaria estatal costarricense como académico, ¿no? O bien experiencia académica en alguna universidad extranjera, o bien experiencia académica en universidades no estatales adscritas a CONESUB, o bien experiencia en organismos y consorcios internacionales autorizados en Costa Rica para realizar actividades académicas. Estas 4 tipos de experiencia son las que se contabilizan como experiencia académica. Y algo que nosotros tenemos que ser sumamente claros en este momento es que nosotros no evaluamos atestados de experiencia académica. Por lo siguiente, la experiencia académica que una persona tenga en la Universidad Nacional se contabiliza directamente en el sistema. Nosotros no tenemos que aportar ningún documento ni nada porque el sistema automáticamente, como yo tengo un nombramiento aquí en la universidad, me va contabilizando el puntaje correspondiente a la experiencia académica. ¿Qué sí tengo que hacer? Si yo tengo alguna experiencia externa en alguna otra universidad que evidentemente no está contabilizada en el sistema. Para ese reconocimiento, primero tengo que tomar en cuenta algo muy importante. Si esa experiencia, ese trabajo que yo desempeño en otra universidad es paralelo con el trabajo que desempeño aquí en la UNA, no va a ser contabilizado adicionalmente. Entonces es innecesario que haga ningún trámite. Pero si yo trabajé, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica en un periodo en el que no estuve trabajando en la UNA, ese tiempo sí me lo pueden contabilizar como parte de la experiencia académica. Y para eso lo que tengo que hacer es solicitar una constancia de tiempo servido en la Universidad de Costa Rica, en donde se detalle explícitamente el periodo en el que yo trabajé allá y que se indique explícitamente que fueron en labores académicas, subir esa constancia al CIGESA y una vez que lo he hecho, pedirle a la asistente administrativa de mi unidad que me apruebe ese registro. Con eso se contabiliza el puntaje, ¿verdad? Entonces, no tienen que enviar nada acá, sino que todo se hace desde la unidad ejecutora en la que ya están adscritos. Por eso es que, insisto nuevamente, nosotros no evaluamos atestados de experiencia académica porque si es de la UNA, si es interna, ya se contabiliza automáticamente. Nosotros simplemente jalamos ese puntaje del sistema. Y si es externa, el trámite se hace en la unidad académica. Quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta que los compañeros consideren necesario que vaya aclarando. Tal vez solo un detalle, Alejandro, es que en cuanto a los PPA y los TFGs, tienen que estar finalizados para que puedan ser considerados. Correcto, correcto. Ahorita cuando entremos en detalle de la instrucción vamos a retomar ese tema, pero precisamente lo que nosotros podemos evaluar son productos ya terminados y como productos terminados precisamente serían entonces proyectos de investigación o de extensión que ya hayan sido culminados, que ya cuenten con un acuerdo de parte de la unidad académica, del consejo académico, en donde avalen el informe final. Más adelante lo vemos. Y también trabajos finales de graduación, tesis, seminarios, etcétera, ¿verdad? Que ya hayan sido defendidos por los estudiantes y aprobados. Y, de nuevo, insisto, posteriores a la última solicitud que yo envié a carrera académica. ¿De acuerdo? Muy bien. Continúo entonces. Ahora bien, producción intelectual, que es lo que la gente más importancia le da. Perdón. ¿Qué se considera como producción intelectual? Todo lo que dice el artículo 37 del reglamento de carrera académica. Como primer punto, obras literarias publicadas con consejo y sello editorial. Estos son libros.
o capítulos de libros. Obras, creaciones o exhibiciones artísticas. Artículos en revistas con consejo editorial y revisión por pares. Trabajo científico, literario o técnico publicado. Productos de la acción sustantiva. Presentaciones artísticas, derechos de propiedad intelectual, premios otorgados en concursos nacionales o internacionales y ponencias. Esas 9 cosas son las que el artículo 37 establece como producción intelectual. Ni más ni menos. Hay varios puntos en los que quiero hacer hincapié. Uno, perdón, los premios. Ven que son premios otorgados en concursos nacionales o internacionales. Lo menciono porque hemos recibido muchas solicitudes en años anteriores en las que nos envían, por ejemplo, distinciones. Por ejemplo, la summa cum laude de una tesis. O, por ejemplo, una carta de felicitación por haber presentado un proyecto institucional en alguna instancia. Ese tipo de distinciones no entran en ese punto 8. Y se los menciono para que eviten enviarla, no solamente porque se van a llevar una desagradable sorpresa cuando nosotros se las puntuemos con un 0, sino porque también les evitaría el trabajo que ya de por sí es tedioso de subirlo al sistema, estratificarlo en la solicitud para poderla enviar acá. Entonces, esto para que quede bien claro. Y las ponencias, que es toda presentación que nosotros hagamos en un evento académico científico, es importante que hagamos la distinción porque mucha gente tiene la confusión de que una ponencia la puedo estratificar o la puedo subir en una solicitud de carrera académica como un artículo. Y ponencia es ponencia y artículo es artículo. Más adelante vamos a detallar un poquito eso. Ahora bien, voy a mostrarles la instrucción precisamente que rige los lineamientos o que contiene los lineamientos para la presentación de los atestados y de las solicitudes para ascenso, que fue publicada, perdón, en su momento junto con la convocatoria. Perdón. Para detallar básicamente los principales aspectos que aquí se contienen. Lo primero es algunos acuerdos y alguna normativa que rige el proceso de ascenso y que todo está disponible para que ustedes puedan consultarla. Principalmente el reglamento nuestro, ¿verdad? Que siempre sería conveniente que cada miembro del personal académico lo tenga presente para saber cuáles son las cosas que yo puedo someter a evaluación, cuáles son los requisitos de cada categoría que existen y a qué tengo que aspirar, más o menos. Luego, algunos acuerdos que hemos tomado nosotros, como el 12 que tomamos en este año sobre la suspensión de estudio debido al incumplimiento de requisitos y tiene que ver con lo siguiente. Las categorías de profesor 2 y de catedrático tienen como requisito el dominio de lenguas. 2 puntos en el manejo de lenguas para la categoría de profesor 2 y 4 puntos en el manejo de lenguas para la categoría de catedrático. Si una persona no ha sometido a valoración de la comisión ningún atestado de este tipo de manejo de lengua y pide el ascenso a una de estas categorías, le falta ese requisito. Entonces, el acuerdo 012 que está ahí mostrado, que lo pueden consultar en la página web de la comisión, lo que dice es que la comisión está facultada para suspender ese estudio, para no realizar el estudio de todos los atestados que se presentaron en esa solicitud porque detecta que hace falta ese requisito. Entonces, esa solicitud ni siquiera entra a estudio y todos esos atestados podrían volverlos a presentar en una solicitud posterior. Luego tenemos el acuerdo de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, que es la que emite precisamente un listado de instituciones que están autorizadas para
certificar el manejo de idiomas. También les sugiero que las revisen porque mucha gente eh, a veces paga cursos de idiomas en instituciones que no están autorizadas por la Escuela de Literatura y cuando nos envían ese certificado o ese atestado aquí, nosotros no podemos asignarle el puntaje correspondiente, porque esto nosotros simplemente nos referimos precisamente a esa instrucción, a ese acuerdo, perdón. Y luego están los acuerdos 029 y 030, que básicamente uno define cuáles son los tipos de atestados que frecuentemente nosotros recibimos de producción intelectual que en vista de que el artículo 37 no los incluye, no pueden ser puntuados. Y el 030 son los lineamientos o los criterios que la comisión utiliza para la evaluación de todos los atestados que recibimos. Están a disposición de toda la comunidad para que los puedan consultar y más o menos sepan cómo van a ser calificados sus atestados aquí. Bien. ¿Cuáles son las principales o las instrucciones que debe seguir un académico que quiere solicitar un ascenso? Entonces, lo primero que debe hacer es crear la solicitud en el sistema y verificar que tenga un nombramiento activo y que la carga académica sea de al menos medio tiempo. Si no se cumple alguna de esas condiciones, el sistema no les va a permitir enviar la solicitud. Pero si todo eso se cumple, entonces debe incluir primero que nada en el CIGESA, en persona general, todos los atestados que tenga antes de generar la solicitud. Y otra vez, vamos al detalle de cada tipo de atestado que puede ser incluido en una solicitud. Calificaciones profesionales, como ya lo comentamos, ahí están los grados y posgrados. ¿Qué tiene que adjuntar en cada uno de estos tipos? La copia del título correspondiente. Es importante que todos los atestados de calificaciones profesionales deben ser incluidos previamente en el CIGESA y haberle solicitado a la asistente administrativa de la escuela que los apruebe contra el original. Si ese paso no se efectúa, no podrán ser adjuntados en una solicitud que venga a nosotros. Entonces, para grados y posgrados, tiene que adjuntar el título y si el título fue obtenido en el extranjero, tiene que estar equiparado por una institución de educación superior estatal. En otros estudios, ¿qué se incluyen? Estudios de posgrado debidamente acreditados con una duración de al menos un semestre sin la obtención de títulos. ¿Qué deben aportar en ese caso? Certificación de que el posgrado fue declarado plan terminal y el historial académico oficial. Todo eso está en calificaciones profesionales, ¿verdad? Obtención de títulos de pregrado, igual. Una certificación de plan de estudios, historial académico y la certificación de que el plan de estudio fue declarado plan terminal. Cursos de capacitación en didáctica universitaria que tienen que presentar el certificado de participación con el detalle de la cantidad de horas, porque si ustedes revisan los criterios que les comenté anteriormente, nosotros puntuamos este tipo de cosas de acuerdo con la cantidad de horas que tuvo el curso. Entonces, si el certificado no dice la cantidad de horas, no le podemos asignar calificación. Participación en cursos de menos de un año con evaluación profesor-estudiante, que deben de presentar el certificado con la cantidad de horas y el copia del programa del curso. Participación en seminarios, coloquios, talleres, simposios y actividades similares. Esto es cuando nosotros vamos a eventos académicos, tengo que presentar también el certificado de participación con el detalle de horas. Muy importante porque estos, como son aspectos nuevos, el año pasado tuvimos varias consultas en ese sentido. Participación en PPAs. ¿Qué tienen que presentar? El acuerdo de aprobación del informe final por parte de la unidad ejecutora. No el informe final, el acuerdo en el que la unidad aprueba el informe final. Y el reporte en el que se verifique si la persona fue coordinadora del proyecto o bien participante, porque dependiendo de si fue coordinador o participante, así se asigna el puntaje. Y participación como parte del trabajo del grupo asesor de un trabajo final de graduación, entonces, que tienen que aportar
un certificado del superior jerárquico en el que se indique la participación como tutor o bien como asesor de un trabajo final de graduación que ya haya sido finalizado y aprobado. Esa información tiene que venir en la certificación que dé el superior jerárquico. Si no viene, no lo podemos avalar, ¿verdad? Importante, reitero nuevamente, todos los atestados que ustedes vayan a presentar que son evaluables son los que obtuvieron después de la última solicitud que presentaron ante la Comisión de Carrera Académica. Lo que se haya producido antes de esa última solicitud no se puede evaluar. Seguimos. Reconocimiento de lenguas. Bueno, la certificación de reconocimiento de la lengua que emite la Escuela de Literatura o bien alguna de las instituciones que esta unidad académica avala para esa certificación. Y en experiencia organizativa, entonces lo que tendrían que presentar es un certificado que lo acredite como miembro del comité organizador del evento. Todo eso cierra las calificaciones profesionales, que es el primer rubro que se contempla para un ascenso. Luego, producción intelectual. Vamos con los libros. Para obras literarias que hayan sido publicadas con consejo y sello editorial, vean que está en negrita. Si la editorial que publicó el libro no tiene consejo ni sello editorial, no puede puntuarse el atestado, ¿verdad? ¿Qué tienen que aportar aquí? La obra completa, digitalizada. Si no la tienen digitalizada, hay libros, ¿verdad? Y no pueden digitalizarse porque son muy grandes, tienen que traerlos aquí a la oficina de carrera académica durante los días en que se están recibiendo las solicitudes, es decir, en este caso del 25 al 27 de mayo. Una vez pasado ese periodo, ya no se admite la recepción de producción intelectual impresa y entonces no podría calificarse ese atestado. Algo importante que nosotros queremos solicitarles es que consignen en las observaciones del atestado en el sistema si ya fue evaluado con anterioridad a algún coautor o bien, mucho más importante, si está siendo sometido en esta misma convocatoria de evaluación por parte de otro coautor. Eso nos ayudaría a nosotros a poder orientar el estudio y el análisis de ese atestado. Estamos con libros. Obras, creaciones o exhibiciones artísticas presenciales, efímeras y gráficas. Todo esto está en el reglamento. Entonces, el sistema al día de hoy no tiene cómo estratificar este tipo de atestados. Entonces, no voy a entrar en mucho detalle, pero como uno de los requisitos para que un determinado atestado pueda ser evaluado es que esté bien estratificado y el sistema no tiene cómo estratificar estas cosas, nosotros les estamos indicando cuál es el tipo de estratificación que tienen que hacer de este tipo de atestados en el sistema. El tipo de atestado evidentemente va a ser de producción intelectual en la categoría de atestados que les va mostrando el mismo sistema, que pongan otros productos, creación y artística en las dos últimas características, ¿verdad? Si lo estratifican de esa forma y adjuntan los documentos necesarios que nosotros estamos pidiendo, que están en este enlace, que no puedo entrar a detallarlos, pero que ustedes también pueden acceder por aquí, en ese documento que está en ese enlace es muy grande, pero al final, en la página 15, van a encontrar una tabla resumen en la que se indica en la tercera columna qué es lo que tienen que presentar en cada caso, ¿verdad? Ahí lo pueden revisar y cualquier consulta pueden mandar un correo para aclaración, ¿verdad? Entonces ahí en la tercera columna pueden encontrar precisamente qué tipo de documentación tienen que aportar para que esa obra pueda ser evaluada. Sigo. Artículos, que es lo que la gente más presenta, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta que para que un artículo pueda ser evaluado, la revista que lo publica tiene que cumplir primero una serie de normas de calidad editorial. Si las cumple,
Entonces, tiene que tener consejo editorial y revisión por parte de pares externos. Si eso se cumple, el artículo pasa a revisión con toda la rigurosidad que está precisamente en los criterios que les mencioné anteriormente, que están publicados en la página web. ¿Qué tienen que presentar para que un artículo sea sometido a evaluación? La versión digital del artículo. Y una vez más, les solicitamos muy respetuosamente que nos indiquen en observaciones si ese artículo ya fue evaluado previamente a algún coautor o bien si está siendo sometido a evaluación en esta misma convocatoria a otro coautor. Trabajo científico, literario, técnico o artístico publicado por una institución de reconocido prestigio. Nuevamente, en este caso, el SICA no tiene una forma para estratificar directamente este tipo de atestados, pero entonces nosotros les estamos poniendo cuál es la estratificación que tienen que hacer cuando carguen este tipo de atestados en su solicitud, ¿no? Trabajos científicos, literarios, técnicos o artísticos que hayan sido producidos y publicados como parte de la acción sustantiva. Esto es muy importante porque vean que el reglamento establece que todo lo que yo hago en la universidad como parte de mi acción, de la acción sustantiva puede ser evaluado, siempre y cuando esté publicado, ¿verdad? Entonces aquí cabe todo lo que haya sido publicado como parte de mi trabajo como académico. Lo que tengo que tener cuidado es entonces cómo lo estratifico, porque mucha gente, por ejemplo, tienen trabajo muy valioso que ha sido publicado por una entidad, por ejemplo, de una facultad que no es una casa editorial, que no tiene sello editorial, pero lo estratifican como libro, porque creen que es un libro. Y al ser estratificado como libro, entonces no podría ser puntuado porque no es un libro o bien no está siendo publicado por una casa editorial que tenga sello y consejo editorial. Entonces, si es un trabajo que yo hice como parte de la acción sustantiva y me lo publicó una entidad académica dentro de la universidad, va aquí. Y ahí cabe prácticamente todo que haya sido publicado, ¿verdad? Y de nuevo, como el sistema no permite o no tiene una forma para estratificar este tipo de atestados, aquí les estamos indicando cuál es la estratificación que tienen que hacer para subir este tipo de cosas. Les adelanto que para el segundo ciclo ya va a estar habilitada la estratificación correcta de todos estos tipos que no están hasta ahorita habilitados, ¿verdad? Entonces, les sugiero, compañeros, que revisen bien la instrucción y que se apeguen a lo que ella dice para que después puedan ser evaluados de forma correcta todos los atestados que ustedes vayan a presentar. Don Alejandro, perdón la interrupción ahí porque Dígame. hay una consulta en el espacio que parece interesante retomarla justo en este momento, que es la diferencia entre lo que está publicado, digamos, como en el primer que usted se refería, trabajo científico, literario, técnico, publicado, que usted estaba señalando con consejo y sello editorial, y esta otra opción que es resultado de la acción sustantiva, publicada también, pero que habría que estratificarla como publicaciones sin consejo o sin sello editorial, en acción sustantiva, y que eso va a ser valorada, ¿verdad? Entonces, tal vez esa diferencia, porque hay una pregunta de don Pavel en ese sentido. Sí, es importante nuevamente, las veces que sea necesario, esto sí me parece eh, conveniente hacer la aclaración. Voy a poner casos concretos. El año pasado recibimos una publicación, un trabajo que había sido publicado por una instancia que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero del CIDE, pero que no tiene sello editorial y lo estratificaron como libro. Entonces, evidentemente nosotros tuvimos que asignarle un 0 como puntaje. Hubo mucha indisposición por parte incluso no solo del autor, sino también de esta instancia del CIDE, porque dice, porque a mí nosotros no nos están calificando este tipo de obras que nosotros estamos haciendo aquí, que forma parte de nuestro trabajo y de nuestro quehacer,
Y con toda razón. Entonces, el asunto no es que la obra no se está evaluando por su naturaleza, sino porque fue mal estratificada. Entonces, es importante que toda la comunidad académica sepa que todo producto publicado que forma parte de la acción sustantiva puede ser puntuado aquí, pero tiene que ser estratificado como lo que es para que pueda ser evaluado. Entonces, ese tipo de cosas yo las tengo que estratificar como parte de la acción sustantiva porque no pueden no son libros. Otro ejemplo, también del año pasado, que es lo que tenemos más fresco. Nos llegaron una serie de normas técnicas de un proceso que se realizó como parte de una investigación en las áreas de conservación de la sede región Brunca. Interesantísimos, muy bonitos y me parece que muy valiosos también. Eso es parte de la acción sustantiva. El problema es que fueron estratificados de otra forma. Fueron estratificados, creo que como libros también. Entonces, hubo que asignarle, desgraciadamente, y con el dolor en el alma, un cero porque no fueron estratificados como debían ser. Por eso, en este momento, nosotros estamos poniendo la manera en la que deben ser estratificadas este tipo de cosas para que puedan ser evaluadas. La persona que sabe qué tipo de obra es la que voy a presentar es el académico mismo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ser consciente que esto que voy a presentar, ¿qué naturaleza tiene? No es un libro, no es una ponencia, no es un artículo. ¿Cómo surgió este producto, este atestado como parte de la acción sustantiva? Entonces viene acá. Y ahí es como lo voy a estratificar, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta que haya que por ahí que pueda ser pertinente que la aclaremos? Sí, tal vez una de la estratificación de los TFG, es decir, esto de ser lectora o tutora, ¿dónde se estratifica? Que es una pregunta del sistema, más que Muy bien, eso como son calificaciones profesionales es un poquito más sencillo, pero en calificaciones profesionales hay una parte que dice eventos y ahí es donde está precisamente la opción de trabajo final de graduación o PPA también, ¿verdad? En esas dos partes, en eventos, en calificaciones profesionales, ¿verdad? Bien, entonces voy a continuar. Derechos de propiedad intelectual. Entonces, para los derechos de autor o de propiedad intelectual hay varios aspectos o hay varios atestados que pueden ser considerados en este rubro. Por ejemplo, primero, los derechos de autor, las patentes, modelos de utilidad, circuitos integrados, una obtención vegetal, una licencia con secreto industrial. Para cada uno de ellos, lo que nosotros estamos pidiendo es certificado del registro de derechos de autor del registro público, ¿verdad? O bien una constancia de la Oficina de Transferencia y Vinculación Externa de la Asesoría Jurídica de la Universidad. Porque a veces la gente por derechos de autor consideran cualquier cosa, ¿verdad? Y el derecho de autor ya está normado precisamente por la legislación nacional. Entonces, para que yo pueda someter a consideración como parte de mi producción intelectual una patente, tengo que traer el título o la certificación que me otorga el registro público, ¿verdad? Bien. Premios. Como lo mencioné hace un ratito, los premios son los otorgados en concursos nacionales, como el Pío Víquez, como el premio Roberto Brenes Mesén, etcétera, ¿verdad? O internacionales gremiales reconocidos que tienen que aportar el documento oficial emitido por la entidad competente. Y publicaciones académicas presentadas en eventos científicos. Esto se refiere a las ponencias. ¿Cuáles son los documentos obligatorios que tienen que presentar para que una ponencia pueda ser evaluada por la comisión? La carta de aceptación de la ponencia por parte del comité científico, la memoria o el repositorio del evento en donde se encuentren todas las ponencias publicadas y el certificado de presentación de la ponencia. No es lo mismo el certificado de ponente
que el certificado de participante. Yo puedo ir a un evento como participante simplemente, o puedo ir como ponente, o puedo ir como ambos, puedo ir de participante y también puedo llevar una ponencia. En este caso, para que mi ponencia pueda ser evaluada, tengo que aportar esas tres cosas: la carta de aceptación, la memoria y el certificado de ponente, ¿verdad? No el de participante. Si esas tres cosas se presentan, la ponencia es evaluada. Si falta alguno de los tres, la ponencia no puede ser evaluada. Bueno, algo muy importante es que en caso de que una obra no esté digitalizada, entonces igual en el SICA, en la solicitud en el sistema, hay que crearla, ¿verdad? Poner ahí el nombre de la obra con todas sus características. Evidentemente no va a ir adjuntado nada porque la obra no está digitalizada, pero como les mencioné anteriormente, entonces tienen que venir a entregarla aquí para que sea recibida en el mismo periodo de recepción de atestados. Una vez que se le comunica el resultado final de su estudio, tienen 8 días para retirarla, ¿verdad? Eso se los menciono porque es importante, porque tenemos aquí en bodega todavía mucha producción intelectual que no ha sido retirada y es de años anteriores. Tenemos producción intelectual incluso del 2018 aquí guardada. Y que no hemos desechado porque no hemos tenido tiempo, pero ya se le mandó a comunicar a los autores que tienen que venir a recoger. Em, Bien, entonces, una vez que ustedes han ingresado todos los atestados de la manera en que se ha mencionado ya, lo que tienen que solicitar, el paso siguiente es que soliciten la aprobación de las calificaciones profesionales al asistente administrativa de la escuela. Una vez que tienen aprobadas todas las calificaciones profesionales y subida toda la producción intelectual, entonces crean en el SICA una solicitud de ascenso para quienes son propietarios o de asignación salarial para quienes son interinos y guardarla en estado borrador. Esto tiene que hacerse con suficiente tiempo, no pueden esperar a que venga el 25 de mayo, que es cuando empieza el periodo de recepción de atestados, a hacerlo porque si no, no les va a dar tiempo. Hay muchas cosas por hacer cuando uno genera una solicitud. Una vez que tengo yo la solicitud en estado borrador, entonces tengo que cargar todos los atestados que quiero someter a consideración de la comisión. En un clic que dice ahí cargar atestados, ahí se va a cargar absolutamente todo, hasta el título del kinder si lo tienen. Esas son las cosas que hay que ir paso por paso eliminando y luego lo que voy a dejar, darle la estratificación correspondiente. Los artículos como artículos, las ponencias como ponencias, lo que es producto de mi acción sustantiva, pues de esa forma, como se indicó anteriormente, y etcétera. Y ese proceso es, dependiendo de la cantidad de atestados que tenga, sumamente largo. Por eso hay que hacerlo con suficiente tiempo y por eso nosotros a inicios de febrero enviamos una circular en la que le comunicábamos a toda la comunidad que fueran haciendo todo este proceso con suficiente tiempo, incluso solicitando, ahí en el punto 5 está, a don Carlos Flores, que es del programa Recursos Humanos, y brinda un apoyo para la generación de solicitudes al personal académico, solicitándole cita a él para que les pudiera orientar, perdón, a la hora de hacer una solicitud, para generar su solicitud. Si un atestado de producción intelectual ya fue evaluado, o si está siendo sometido en esta misma convocatoria por otro coautor, por favor consignarlo en las observaciones, ¿verdad? Esto, vea que lo he reiterado varias veces porque a nosotros nos ayudaría muchísimo. Una vez que ya la solicitud tiene todos los atestados cargados y estratificados, verificar que no haya ningún atestado duplicado. En ocasiones tienen en SIGESA, en persona general, el mismo atestado repetido varias veces, entonces en la solicitud cuando cargan los atestados se carga todas las veces que lo tengan repetido. Ahí simplemente es eliminar, si está repetido 5 veces, quitar 4 atestados de esos y dejar únicamente uno para que sea sometido a evaluación. Y ya cuando todo eso está hecho, es guardar la solicitud en estado ingresada en el SICA. ¿Cuándo? En el periodo que ahí está, del 25 de mayo a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde del 27 de mayo.
El sistema va a estar abierto en ese periodo para que se haga este proceso de guardar en estado ingresada la solicitud. Fuera de ese periodo no se recibirán más solicitudes. ¿Qué es importante? Las solicitudes que no se guarden en estado ingresadas en ese periodo quedarán en estado borrador y no van a ser tramitadas. Ese es el primer paso para que una solicitud sea tramitada por la comisión. El segundo es que llenen el formulario con la información que ahí se pide. Es un formulario para la asignación de ficha. Ese formulario va a estar habilitado exactamente en el mismo periodo que va a estar habilitado el sistema. Entonces, yo tengo que hacer dos cosas para enviar mi solicitud. Una, guardar la solicitud en estado ingresada y dos, llenar el formulario. Si una de las dos cosas no la hago, la solicitud no se tramita, ¿verdad? Básicamente, esos son los lineamientos generales para la presentación de solicitudes. Hay algunos aspectos que también hay que tomar en cuenta. Todo trámite es personal. Entonces, nosotros no vamos a estar atendiendo ninguna gestión que esté hecha por terceros a nombre de otra persona. Se los menciono porque hemos en años anteriores, bueno, en periodos anteriores de recepción de atestado, recibido muchas solicitudes y consultas, por ejemplo, de secretarias que les piden información para la generación de solicitudes de su superior jerárquico, por ejemplo. Y nosotros no podemos estar atendiendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, el interesado es el que tiene que hacer la consulta propiamente. Como el trámite es personal, la correcta estratificación de cada atestado es responsabilidad única y exclusiva del interesado. Don Carlos Flores les ayuda a generar esa solicitud, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad para estratificar los atestados. O sea, cada uno de nosotros somos los que sabemos si este atestado es un libro, es un capítulo de libro, es un artículo, es una ponencia o es un producto de la acción sustantiva. Si yo le digo a don Carlos que esto es un artículo, él me va a decir estratifíquelo así. Pero si no es un artículo, el responsable fui yo porque yo le dije a él que era un artículo y él me ayuda para que yo lo estratifique como tal, ¿verdad? La responsabilidad es mía porque yo soy el que tengo que saber qué tipo de atestado es el que estoy subiendo. Luego, antes se hacía un cotejo virtual de los atestados, ¿verdad? Esto ya no se hace, entonces, una vez que ustedes ingresan la solicitud y llenan el formulario, la solicitud va a quedar ahí unas horas, pero después desaparece de su bandeja y no la van a volver a ver hasta que nosotros emitamos la resolución final. Y algo también muy importante es que todo el mundo se consciente de que toda solicitud está supeditada a la disponibilidad presupuestaria. Nosotros no podremos proceder con el estudio de solicitudes en el momento en que nos digan se agotaron los recursos, ¿verdad? Que esperemos que eso no suceda, nunca ha sucedido y esperemos que este no sea la primera vez, ¿verdad? Y lo que les mencioné hace un momento cuando vimos la normativa aplicable en este caso, que es que el reconocimiento salarial de cada ascenso rige a partir de la fecha en que la comisión toma la resolución final. Básicamente, esto es lo normado en la instrucción. Si ustedes siguen correctamente todos los pasos, no van a tener problemas para generar la solicitud y que sea considerada por la comisión. No sé si hasta aquí hay alguna duda que necesite ser aclarada con respecto a este tema. Sí, hay varias preguntas como bastante precisas, don Alejandro. Una, por ejemplo, de un compañero, don Ronaldo, dice que para las certificaciones de experiencia académica en otras instituciones, si es una certificación con los varios nombramientos que ha tenido o si va a ser una certificación por cada uno de los nombramientos. Esa es una Puede sobre ser, experiencia. Ujú. puede ser una misma certificación en la que consten todos los nombramientos, pero lo que tiene que tomar en cuenta es
que en el registro que vaya a incluir en el CIGESA, en persona general, tiene que hacer un registro por cada uno de los nombramientos que vienen en esa constancia, en esa certificación, ¿verdad? La certificación es una sola, con varios nombramientos, pero cuando lo mete en el sistema, tiene que hacer un registro diferente para cada nombramiento. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, si uno de los nombramientos dice que fue en la UNED del 13 de enero al 15 de julio, entonces mete ahí del 13 de enero al 15 de julio. Seguidamente viene otro del 16 de julio al 20 de noviembre, mete otro registro del 16 de julio al 20 de noviembre, y así con todos, ¿verdad? Y cada uno de esos registros, como los mencioné anteriormente, tienen que ser aprobados por la asistente administrativa de la escuela. Sí. La otra es con respecto a un compañero que dice que no, ya está todo estratificado y don Carlos lo aprobó y no puso en la nota que también hay otra persona que va a presentar para esta convocatoria. Entonces, que si podría presentar una carta aclaratoria y ponerla en los adjuntos. No hace falta, o sea, el hecho de que ya esté la solicitud lista no quiere decir que esté en borrador, no quiere decir que no pueda hacer ninguna modificación. De hecho, puede hacerlo. Ya tiene su solicitud lista y le publicaron un artículo que tenía ahí pendiente, puede incluir el artículo dentro de la misma solicitud. Entonces, puede irse al atestado en cuestión y simplemente ponerle en la nota lo que falta, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Se agrega la nota y la vuelve a guardar y sigue la solicitud ahí en estado borrador hasta que llegue el momento de ingresar. Ok, otras dos. Una es que si puede aclarar la asignación y reasignación salarial para las personas que no están con nombramiento en propiedad. Y otra es con respecto a la participación en congresos. Entonces, ¿qué dice la compañera? Que ella participó como parte del trabajo, pero en el certificado no aparece ella, aunque sí en la memoria del evento. Entonces, ¿qué, qué Eso sucede es en ese caso? importante también. Primero, voy con la asignación y reasignación. En realidad, en una asignación o una reasignación no hay mucha diferencia, pero sí es importante, por ejemplo, la asignación salarial es el reconocimiento salarial a la categoría que yo tendría si fuera propietario. Entonces, por eso es que hay esa diferencia. El reglamento lo contempla así. Yo soy interino, no puedo tener la categoría de profesor 2, pero sí la asignación salarial de profesor 2, que al final es lo que le interesa a la gente, que me paguen como profesor 2. Entonces, meto una solicitud de asignación salarial. ¿Qué es la reasignación salarial? Simplemente, si a mí ya me han hecho una asignación salarial anteriormente, por ejemplo, si ya yo metí una solicitud y me dieron la asignación de profesor 1, ahora correspondería una reasignación salarial. O sea, que me reasignen otra categoría, la asignación de otra categoría. Entonces, si ya yo tengo una asignación, meto una reasignación. Pero independientemente, el sistema no va a hacer la diferencia. Si no lo tienen claro, pueden ingresar la solicitud de asignación sin ningún problema. Y la otra consulta era lo del título del ponente. En ponencia, digamos, aparecen en la memoria y donde está el Ok, repositorio, ¿verdad? Pero no en el certificado de participación muy bien, del sí. congreso. En muchos eventos el certificado, ¿verdad? Si son varios autores de la ponencia, eh, le dan el certificado únicamente con el nombre de la persona que fue a exponer, ¿verdad? A veces no van los dos o los tres autores de la ponencia, sino que va solo uno, entonces le dan el certificado de esa persona. No importa mientras se pueda comprobar que el interesado en este caso fue autor de la ponencia. ¿Cómo? Para eso se pide la carta de aceptación por un lado, porque en la carta de aceptación del comité científico tiene que decir fulanito, fulanito y fulanito. A ustedes se les acepta su ponencia para que sea presentada en el evento tal. Y después, cuando nosotros vamos a verificar también en la memoria está el extenso o el resumen de esa ponencia y ahí tiene que indicarse cuáles son los autores, quiénes son los autores. Entonces, nos permite verificar que precisamente fue autor. ¿Para qué pedimos el certificado de
ponente para garantizarnos de que esa ponencia fue expuesta en ese evento. Porque muchas veces sucede que yo mando mi ponencia a tal evento, me la aprueban, pero resulta que por A o por B, por razones económicas, por lo que sea, no pude ir a exponerla. Entonces no hay no hubo lo importante en realidad de la ponencia, que fue su exposición, su publicación, ¿verdad? Entonces para eso se pide el certificado. Pero no importa que vaya en nombre de alguno de los autores nada más, siempre y cuando se pueda verificar la coautoría. ¿Algo más? Y creo que tal vez una referencia, si pudiera aclarar, don Alejandro, el tema de los topes del salario, digamos que ya es el salario compuesto, salario global, que ya eso no es necesariamente competencia de la comisión, sino también de la oficina, bueno, del programa de recursos humanos, de desarrollo humano. Ok. Para ascensos, no afecta si yo estoy en global o en compuesto, primero que nada, ¿verdad? Si yo soy profesor 2, estoy en compuesto o en global, puedo ascender a catedrático independientemente de mi condición salarial. Donde sí radica, donde sí tiene que ver la condición salarial que yo tenga, es cuando voy a solicitar un beneficio o un incentivo. Porque si estoy en global, no puedo pedirlo. O si estoy en compuesto, pero mi salario supera el global de mi categoría, no puedo pedirlo. Pero este no es el caso porque no es una convocatoria de incentivos, sino de ascensos. Ahora, una pregunta también muy frecuente es, si yo subo de categoría, ¿me pasan a global? Depende. Siempre cuando hay un cambio en una categoría, la universidad a usted le va a remunerar en el aspecto que mejor le convenga a usted. Por ejemplo, si yo soy profesor 2 y tengo muchas anualidades, tengo dedicación exclusiva, etcétera, y me ascienden a catedrático, entonces en recursos humanos van a hacer el cálculo de los dos escenarios. ¿Cuál sería mi salario como catedrático en global y cuál sería mi salario como catedrático en compuesto? El que esté más alto, ese es el que me quedo. Entonces yo puedo ascender a la siguiente categoría y quedarme perfectamente compuesto si me beneficia más quedarme en compuesto. Me pasarán a global si es la opción que más me beneficia, ¿verdad? Bien. Entonces, para continuar, ya queda poquitos temas que tenemos por aquí. Permítanme devolverme un momentito a la presentación, ¿verdad? En el acuerdo 029, como también lo mencioné hace un ratito, están todos los productos que no son evaluables como producción intelectual, porque no están estipulados en el artículo 37, que es el que define la producción intelectual. Les sugiero que lo revisen, están en la página de la comisión para que también tengan acceso a él. Y los criterios para la asignación de puntajes también están en la página de la comisión. Consideraciones importantes, algunas ya las he mencionado. La solicitud debe ser ingresada y luego llenar el formulario. Si alguna de las dos cosas no se cumplen, la solicitud no se tramita. El trámite es personal. Los atestados incorrectamente estratificados se les asignará un 0. Y si hay una solicitud en la que se omita uno de los requisitos para la categoría que se está pidiendo, se suspenderá. Y todos los atestados incluidos en esa solicitud podrán ser presentados nuevamente en una futura solicitud. Para ir cerrando, hay dos vías para aclarar, o hay una vía para aclarar cuando a mí me comunican una resolución por parte de la Comisión de Carrera Académica. Yo tengo dos vías. Si no tengo una conformidad total con lo que me están comunicando. Primero, la gestión de adición y aclaración, que esa, como su nombre lo indica,
es cuando yo no tengo claro qué es lo que me están comunicando o alguna parte de la resolución no me queda clara. A mí me están diciendo, usted no asciende a la categoría que solicitó, pero a mí no me queda claro cuáles son los argumentos por los que a mí no me están otorgando ese ascenso, aunque se los digo con completa transparencia, en toda resolución y en el sistema quedan todo el registro de cuánto se le puntúa a cada atestado y el criterio que se utilizó para evaluar coincide o es consistente con los criterios que están aprobados y que están ahí disponibles para que todo el mundo los consulte. Pero si a mí algo no me queda claro, yo puedo enviar una gestión de edición y aclaración para que me lo aclaren. Esa no es una apelación, ¿verdad? Todo se hace vía sistema, se hace vía SICA. De la misma forma en que ustedes ingresan una solicitud de ascenso, así ingresan una edición y aclaración. Tiene que ser en los días, en los 8 días posteriores a la comunicación de la resolución, ¿verdad? Y como les repito, es un mecanismo que yo tengo para aclarar, para que se me aclare cosas que yo no pude detectar que estuvieran claras en la resolución. Eso no impugna la resolución, simplemente es un mecanismo para aclarar. Lo que sí es una impugnación o una apelación es el recurso de reposición. Es el que me permite a mí decirle a la comisión, estoy en desacuerdo con la resolución que ustedes emitieron por esto, esto y esto, ¿verdad? Al ingresar un recurso de reposición, nosotros tenemos que darle trámite, analizar los alegatos de la persona, ver si tiene razón. Si tiene razón, pues se corrige lo que haya que corregir y si no tiene razón, pues no se corrige nada y se mantiene la resolución original. En el caso de los recursos de reposición, se agota la vía administrativa. ¿Qué quiere decir que se agote la vía administrativa? Que ya, ahí el caso muere. Precisamente por agotar la vía administrativa, la Ley General de Administración Pública establece que las instancias que agotan la vía administrativa deben hacer la consulta al órgano legal de asesoría legal competente, en este caso la asesoría jurídica. La asesoría jurídica revisa los recursos de reposición que nosotros respondemos y nos dice, ¿está bien argumentado o no está bien argumentado? Si está bien argumentado, nosotros emitimos la resolución final y si no está bien argumentado, pues se corregirán las cosas que haya que corregir antes de comunicar la resolución final del recurso. Entonces, lo que sí le recomiendo yo a toda la gente es que primero revisen bien, ¿verdad? Porque a veces nos llegan recursos de reposición o adiciones y aclaraciones por cosas que tal vez no están quedando claras, pero sí están ahí, ¿verdad? Pero a veces que decir, porque es que a mí no me dijeron por qué me puntuaron tal y tal y tal y tal atestado. Y ahí está. A veces hay que revisar un poco en el sistema el criterio de evaluación y compararlo con lo que está aprobado para que no desgastarse haciendo una adición y aclaración o un recurso que después me van a contestar lo mismo que está en la resolución. Consultas. ¿No hay ninguna consulta adicional por ahí? Yo creo que las hemos ido aclarando en el proceso, don Alejandro. Muy bien, entonces, si no hay ninguna duda, nada más me queda por decirle a toda la comunidad académica que la Comisión de Carrera Académica siempre está abierta a las consultas que tengan. De hecho, recibimos muchísimas consultas vía correo electrónico. El Teams mío también recibe consultas constantemente y yo siempre trato en la medida de las posibilidades de responderlas todas. Entonces, sepan que siempre estamos dispuestos a aclarar las dudas, que no es el objetivo de nosotros em, rechazar las solicitudes que ingresen, más bien todo lo contrario, pero lo que la gente también tiene que tener claro es que hay normativa que hay que respetar, hay lineamientos que hay que seguir y hay simplemente cosas que valen más que otras, ¿verdad? Y
Yo puedo tener muy claro o puedo tener una percepción de que mi producción es valiosísima, ¿verdad? Pero cuando usted la somete a los criterios que se utilizan para evaluarla, tal vez salga un poco subevaluada de acuerdo a la percepción que tengo yo de mi propia producción. Y ahí es donde puedo estar un poco inconforme, que es normal, que nosotros lo comprendemos, pero precisamente creo que hemos sido lo suficientemente transparentes publicando los criterios que usamos para evaluar cosas que antes no se hacían, ¿verdad? Y eso sí, me gustaría dejarlo bastante claro para que la gente lo tenga presente. Si no hay más consultas, si no hay más dudas, entonces estaríamos dando por finalizado este webinar, recordándole a todos que va a quedar colgado en el canal de YouTube de la comisión, que puede ser accedido precisamente desde nuestra página web. Alejandro, hay una consulta de Carol Ulate Naranjo, la estoy viendo aquí en la pantalla. Es que no está en el espacio de preguntas y respuestas. Si por favor le escribe ahí. Ujú. Llegó la pregunta de la muchacha. Ya nos indica que le quedó claro. Ah, bueno, es que no le quedó claro. Adelante, ahí está la pregunta. Jensi, si quieres, la podemos leer. Perdón, María, es que no la estoy viendo, no Ah, alcanzo a no, ver yo el... aquí la estoy viendo. Dice Ya te la que... ve, es sobre el ascensos, que si el Ujú, incentivo de dos es un ujú. ascenso o no. Ajá, No, no. entonces, Bueno, primero que nada, el incentivo no es un ascenso, ¿verdad? Primera cosa. Y segundo, si ya usted sometió un artículo a evaluación o un atestado cualquiera, si ya usted lo sometió a evaluación, ya fue puntuado, ya fue evaluado, ya no lo puede meter en ninguna otra solicitud posterior. Ya eso está consignado en el sistema, ya esos puntajes están almacenados, ya no tiene que subirlos de nuevo. De hecho, el sistema no se lo va a permitir. El sistema no le va a permitir subir los atestados que ya hayan sido evaluados, ¿no? sí, Ale, tal vez ahí la aclaración es que, o la consulta de ella es que si esos puntos los pierde, o sea, que si ya lo que tenía en beneficio, ¿verdad? Los pierde. Entonces, No, no, queda no todo está vinculado. almacenado, ¿verdad? Precisamente es como si la contabilidad se llevara a mano. Ya a mí me puntuaron un artículo, supongamos que me dieron un punto por ese artículo, ese punto me sirve para todo lo que viene después, ¿verdad? Tanto para la solicitud que estoy sometiendo a consideración en este momento, como para las futuras, ¿verdad? Ya ese puntaje queda almacenado ahí en el sistema, para que estén tranquilos. Por Ale, eso es que precisamente no se pueden meter los atestados que ya fueron calificados después, porque si se hace, que estarían contabilizados varias veces, ¿verdad? don Alejandro, tal vez para aclarar ahí que ese beneficio no cuenta en lo que es ascenso o reasignación salarial entre es decir, profesor 2 y catedrático. Entonces, los puntajes, lo que se cuenta es desde profesor 2 a catedrático. Todo lo que pase de beneficios en el centro contabilizan y se evalúan, pero no se eliminan para esa contabilidad. Entonces, todo lo que es el 37 bis, que si es nuevo, que si es XY, se va a contabilizar desde el ascenso o asignación salarial de profesor 2 al nuevo que sería el catedrático, igual de profesor 1 a profesor 2. Entonces, no se les elimina ningún puntaje, sino que se contabilizan de forma separada por ser procesos separados, perdón. Eso es importante aclararlo también porque mucha gente no lo sabe. De acuerdo al reglamento, y por eso los remití al reglamento, que lo tuvieran ahí a mano, que lo revisen, que lean bien cuáles son los requisitos para cada categoría para que yo lo tenga claro. El reglamento establece una serie de puntajes en cada uno de los rubros que ya vimos: calificaciones profesionales, experiencia académica y producción intelectual. Entonces, por ejemplo, si yo voy a someter mis atestados a consideración de la comisión para optar por la categoría de profesor 1, yo necesito tener
tantos puntos en calificaciones profesionales, tantos puntos en experiencia académica y tantos puntos en producción intelectual. Si los consigo, me ascienden. Para la siguiente categoría, yo, además de los requisitos que tengo que tener para esa categoría, que son evidentemente puntajes más altos que los de profesor 1, además tengo que hacer un puntaje adicional al último ascenso que a mí me otorgaron. Es decir, porque a veces la gente tiene esta creencia. Yo, para profesor 1, necesito 3,5 puntos en producción intelectual, pero sometí mis atestados y resulta que me dieron 5 puntos. Quedé a muy poquito de profesor 2. Entonces, puedo tener la percepción de que lo que me falta para profesor 2 es ese poquito que me faltó. Y la respuesta es no, porque además del puntaje mínimo que yo tengo que tener de producción intelectual para la categoría de profesor 2, tengo que hacer un puntaje adicional a mi último ascenso, ¿verdad? Y eso hay que considerarlo y es lo que está diciendo Jorge. Entonces, si yo subo a profesor 2 y después pido el incentivo a profesor 2, el beneficio profesor 2, ahora incentivo, la palabra incentivo es como una mala palabra después de que aprobaron la ley de fortalecimiento de finanzas públicas. Esos puntos que me otorgan en la solicitud de beneficio profesor 2 son adicionales al último ascenso, porque el último ascenso fue el que con el que me otorgaron el profesor 2. Entonces todo eso va sumando hasta que llegue al puntaje requerido para catedrático y con los puntajes adicionales que establece el reglamento. Pero en dos platos, un incentivo, un beneficio, no es un ascenso, ¿verdad? ¿Alguna otra consulta? Creo que estaríamos. Muy Don bien. Alejandro, perdón, creo que había una en esa misma línea que era la diferencia entre una asignación y una reasignación salarial. Sí, ya la Y aclaramos. eso ajá, Ya ok. la aclaramos. Bien, entonces esperamos sinceramente que este espacio haya servido como una orientación para el próximo proceso de recepción de solicitudes de ascenso y les reitero nuevamente, cualquier consulta pueden remitirla al correo de la comisión ccac@una.cr o al Teams particular que tenemos por ahí. Muchísimas gracias y buenos días.